Oh Padre Santo, buenos días, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Te pedimos bendiga, Señor, a tu pueblo. Bendícenos tú, Cristo. Oh amado Padre, te imploramos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos permita, Señor, tener tu bendición, Padre Santo. Glorifícate en nosotros, Jesús. Padre Santo, danos llenura de tu Espíritu. Bendícenos, Señor. Permítenos ser tus instrumentos, Padre. Y que esta palabra es tuya, Señor, puesta en mí, Señor, sea palabra de edificación en los hogares, papá. Llévame tú, Señor, donde tú quieras que yo vaya. Heme aquí, estoy dispuesto a servirte, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenos días. Algunos se preguntarán, ¿por qué cuando nosotros alabamos o imploramos o pedimos algo, decimos en el nombre de Cristo Jesús? La palabra nos enseña a través del libro de Colosenses capítulo 3 versículo 17, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. También nos dice la palabra en el libro de Filipenses, nos dice el libro de Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Esa es la verdad. Debemos confesar en el nombre de Jesús que seremos bendecidos por el Padre Eterno. Quiero, hermanos, que compartan conmigo esta enseñanza de la palabra de Jesús a través del libro de Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 18 al 24, y el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 7. Desde ya advierto, es extensa esta lectura sobre la que vamos a enseñar el día de hoy para la gloria de Dios. Y vamos a titular esta enseñanza de hoy: la diferencia entre Saúl y David, el ungido del Señor. La diferencia entre Saúl y David, el ungido del Señor. Leemos la palabra en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre a través de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y vuestras millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo.
Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡Viva el rey! El libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 7 nos dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, para que de sus hijos, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego de que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vieron, él vio a Eliab, dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que miran los hombres, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Amén. Mira qué enseñanza. Dos hombres. Y la palabra nos revela en el libro de Primera de Samuel, capítulo 10. Nos revela que el pueblo desechó la dirección de Jehová. Jehová, el que los sacó de Egipto. Jehová, el que les puso una columna de nube para que caminaran de día y una columna de fuego para que caminaran de noche. Jehová, que cuando ellos venían saliendo de Egipto y venía el pueblo de los egipcios detrás de ellos venían con temor y adelante tenían el mar rojo. Con ese temor el Señor les dio paz y les dio calma y les dijo: no se aflijan, porque ese pueblo que los ha atormentado, yo he permitido que venga detrás de ustedes, porque será la última vez que sus ojos los verán. Y en ese momento, el pueblo fue puesto al lado antes a la orilla del Mar Rojo, y en ese momento Dios permitió que Moisés tocara las aguas, y se abrieron las aguas, y pasó el pueblo. Y cuando el pueblo egipcio entró al Mar Rojo, se los tragó el mar. Ese mismo Dios que caminó con el pueblo, y estando el pueblo con ellos, con Jehová, les dio maná del cielo y les permitió pasar y conquistar las tierras de los amorreos. Ese mismo Dios fue el que ellos desecharon. Y dijeron: queremos que nos des un rey. Y le dijeron a Samuel: Samuel, tú ya eres viejo y tus hijos no andan en tus caminos. Joel y Abías, ellos se han dejado corromper. No siguieron tus caminos. Se dejaron llenar de avaricia. Aceptan sobornos. Queremos un rey. Y mire lo que le dice el Señor a Samuel. Le dice: pon rey, ponles un rey. No te han despreciado a ti, sino a mí. Y le dijo el Señor, haz lo que el pueblo quiere. Y el pueblo, ¿sabes qué le dijo? Le dijo: pon rey sobre nosotros. Pon rey sobre nosotros. A diferencia, cuando en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, el Señor le dice a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, que yo lo he desechado? Y del pueblo de Israel,
de la casa de Isaí, mire lo que dijo, allí está la diferencia. Cuando fue elegido Saúl, el pueblo dijo, pon un rey sobre nosotros. En cambio, cuando Dios decide ungir a David, dijo, me he provisto un rey. Dios dijo, me he provisto un rey para que gobierne al pueblo. No, el pueblo quiere rey. La diferencia es que en el tiempo de Saúl fue el pueblo soberbio que desechó la dirección y el gobierno de Jehová que los acompañaba. Y cuando se ungió David, fue un hombre que Dios bendijo porque caminaba en sus preceptos. Pero Saúl era humilde. Saúl era humilde porque él al principio caminaba en obediencia de su padre. El padre de Saúl se llamaba Cis. Y cuando se le pierden las asnas a Cis, el padre lo manda a buscar las asnas. Y cuando manda a buscar las asnas, se encuentra con Samuel. Y Samuel le dice, no te preocupes, no se turbe tu corazón, porque las asnas de tu padre ya han aparecido y tú vas a ser dirigido por el Señor. Y allí el Señor le mudó el corazón a Saúl. Y en ese momento, cuando le muda el corazón a Saúl, Saúl, en medio de los profetas, profetizó y estuvo en presencia del Señor. Pero mire cuál fue la diferencia, que cuando Saúl ni sabía, él no entendía lo que estaba pasando con él, porque él lo único era que era un hombre obediente, le servía a su padre, era respetuoso de su hogar. Pero en ese momento, cuando el pueblo quería un rey y lo iban a presentar como rey al pueblo de Israel, el primer rey que tenía el pueblo de Israel cuando desecharon a Jehová. Entonces preguntaron, 1 Samuel 10:22, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que está escondido entre el bagaje. Saúl estaba escondido porque él no sabía, no entendía que lo iban a poner por rey sobre la multitud, cuando el gobierno lo tenía el Padre Eterno. Y el Señor le dijo a Samuel, le dijo, diles que ese rey que han pedido, desechándome a mí, gobernará sobre sus casas. Los pondrá a que diezmen de sus granos. A sus hijos y a sus hijas tendrá dominio sobre ellos. Pero ellos decían, queremos un rey que nos gobierne. Y Saúl caminó en los preceptos del Señor en sus primeros momentos. Pero después Saúl se volvió soberbio. Saúl se volvió dueño de su propio parecer. Se volvió altivo, arrogante, desobedeció al Señor. Se le olvidó a Saúl que era Dios el que lo acompañaba en las batallas, que era Dios el que había sacado a sus antepasados de Egipto, que era Dios el que los acompañaba y les dio el maná del cielo. Se le olvidó a Saúl. Se volvió altivo. Y así pasa con muchos de nosotros. Cuando tenemos la bendición del Señor, se nos olvida ese versículo rema del Señor que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Y sabes qué dice? Ya usan su propio código, se llenan de su propia ley. ¿Y sabes qué dicen? Dicen, todo lo puedo en el dinero que me da poder. El mundo, todo se domina por el dinero, y yo tengo el dinero para dominar el mundo. Yo recuerdo una historia que me contaba un primo, también
que recibe la bendición del Señor. Me decía él que en la región de Urabá había una persona que tenía riquezas y llegó a manifestar: yo tengo más plata que Dios paciencia. Oiga bien ese atrevido. Yo tengo más plata que Dios paciencia. Y llegó a decir: yo mato y pago con plata. Imagínense ustedes cómo terminó, para no hacer larga la historia. Terminó comiendo de la basura. Nabucodonosor, cuando se creyó Dios en la tierra, Dios lo puso loco a comer con las bestias del campo. Y le crecieron las uñas. No te puedes volver altivo y arrogante porque tienes riquezas. Eso le pasó a Saúl. Y Saúl desobedeció el mandato de Dios, hizo su voluntad. Y le dijo el Señor a Saúl, le dijo: irás contra el pueblo de Amalek, ese pueblo que fue tropiezo para Israel y no lo dejó pasar cuando venía saliendo de Egipto. Lo destruirás completamente, a él y a todo lo que hay en su casa, a las bestias, a los niños, a las mujeres. Y algunos dirán: pero ¿cómo así que Dios manda matar a los niños? Mire lo que nos dice el Señor. El Señor nos dice: el que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. El que no recoge conmigo desparrama. Y el pueblo de Amalek adoraban a dioses paganos, idolatraban ídolos, por eso fueron destruidos. Pero Saúl le plació dejar las vacas y las ovejas y dejar al rey de Amalek, dejarlo vivo. Atrevido, no cumpliendo la orden del Señor. Y además de eso, ¿sabes qué hizo? Cuando Dios había ordenado que Samuel fuera el que hiciera el holocausto en la presencia del Señor, este atrevido dijo: yo soy el rey y podré hacer holocausto. Mire lo que dice el libro de 1 Samuel capítulo 13 versículo 8 al 14. Nos dice: allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaron a desbandarse, Saúl ordenó: tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En ese momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Mizma, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y no quisiera y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Entonces le dijo Samuel, te has portado como un necio. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios, y el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más sagrado, más de su agrado, y lo ha designado gobernante de su pueblo, porque tú no has cumplido su mandato. Y allí Dios ordenó que Saulito, por obrar incorrectamente, fuera quitado del reino. Y apareció David, y le dice el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl? Llena tu cuerno de aceite y anda a la casa de Isaí. Y cuando fue a la casa de Isaí, allá vio a Eliab y dijo: sin duda es el que el Señor designará. Y le dijo: no mires lo que miran tus ojos. Eso pasó con el anterior. Yo no miro lo que miran los ojos humanos, yo miro el corazón. Y el Señor miró el corazón de David. Siguió David, además de haber sido ungido, siguió siendo ¿qué? Siguió siendo siervo.
Siguió, y David no se engrandeció y dijo, yo soy ahora el ungido, estaré lleno de poder. Mire, David, cuando a Saúl se le puso un espíritu que lo atormentaba, llevaron a David a la casa de Saúl, y en la casa de Saúl él tocaba el arpa, y cuando tocaba el arpa, en ese momento descansaba Saúl. Y Saúl vivía agradecido con David, y le pidió a Isaí que le permitiera a David estar en su presencia. Pero David permanecía con Saúl, pero también iba donde Isaí, su padre, a apacentar las ovejas. No dejó de ser, ¿qué? Cuidador de las ovejas de su padre. Yo soy ungido, pero él no dejó de ser un siervo. Y siendo un siervo, fue fiel al Señor. Y cuando él va cumpliendo con una orden de su padre Isaí, que le lleve alimento a sus hermanos que están en el ejército, allí en ese momento es donde aparece la historia de Goliat, que desafía al pueblo de Israel, al ejército. Y allí él se presenta ante la presencia del Señor. Y cuando habla con Saúl, le dice a Saúl, rey, mire lo que le dice. Yo era cuidador de las ovejas de mi padre. David le dijo, yo cuidaba las ovejas de mi padre. Y cuando llegaba el oso o el león y tomaba una de esas ovejas, yo corría y se las quitaba de la boca. Y ahora este incircunciso ha desafiado al ejército del Dios viviente. Yo era pastor de ovejas, ahora soy el ungido del Señor. Amén, aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. David tenía una unción, y aún después de tener esa unción, permaneció fiel al Señor. No dijo, voy a hacer guerra contra Saúl para posicionarme en el reino. Incluso cuando Saúl comenzó a tener celos contra David, lo quería matar, y David salió huyendo. Y cuando huyó, lo acompañaron 300 hombres, los valientes de David. Y sabes que esos valientes de David dijeron, nosotros éramos afligidos y atribulados, y David los fortaleció. Y dijeron, estaremos fieles con el ungido del Señor. Y cuando estuvieron con David, imagínense, entre esos estaba Abisai, que era el hijo de su hermana Sarbia. Y David bajó al campamento con Abisai, y estando en el campamento estaba Saúl durmiendo. ¿Y sabes qué le dijo Abisai? Le dijo, en este momento tenemos la oportunidad, yo enclavaré, de un golpe enclavaré a Saúl con la lanza, y no le tendré que dar 2 golpes. Y le dijo, un momentico, le dijo David, un momentico, no pondré yo la mano contra el ungido del Señor. Y mire lo que dijo, ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo, yo no. Líbreme, Señor, de poner la mano. En 2 oportunidades, cuando estuvo durmiendo en la cueva, le cortó un pedazo de su manto. No lo quiso matar, porque respetó al ungido del Señor. Fue humilde, fue siervo, hasta que llegó su oportunidad. ¿Y sabes cuándo llegó su oportunidad? Cuando ya por la soberbia, Saúl va al combate y mueren 3 de sus hijos, entre esos Jonatán. Y cuando mueren sus hijos, él está en el combate y también es herido. Y entonces le dice a su escudero, mátame para que no caer en manos de los enemigos. Y como el escudero tenía temor del rey, se desgració él mismo, se suicidó, se echó sobre su propia espada y murió. Y allí comenzó a reinar David. Y en el reino de David fue obediente, aún a pesar de andar con los 300, con sus valientes. Había entre ellos uno que, estando con David,
en una guerra tan fuerte, mataron 800 personas. Estuvo Sama que estuvo en el medio del cultivo de lentejas y él solo, ante el pueblo de Israel que había huido, se enfrentó a los filisteos y los mató. Y estaba también con él otro de los valientes que mató un gigante. Pero él no le importaba si estuviera con valientes, con gigantes. David sí, contrario a Saúl, para ir a cualquier guerra, ¿sabes qué hacía? Decía, consultaré a Jehová. Aleluya, ¿cuánto bendicen a Dios? Amén. Amén. Consultaré a Jehová. Y si Jehová me permite ir a la guerra, iré. ¿Y sabes qué le preguntaba a David al Señor? Le decía, ¿subiré yo contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor le respondió y le dijo, sube, porque yo los he entregado en tu mano. Esa es la bendición. Yo tengo mis enfrentamientos, pero tengo confianza en el Señor. Señor, esa batalla que estoy enfrentando, ¿yo seré vencedor? Serás vencedor, porque estás en mi presencia, porque yo te acompaño. David nunca fue soberbio. Él permaneció en la presencia del Señor. David supo mantenerse y agradar al Señor. Dios trató con David a pesar de todos los tropiezos que tuvo. Lo fortaleció, y en esos tropiezos en donde él era perseguido por Saúl para matarlo y le tocaba esconderse, ahí Dios lo estaba formando. Leí ahí una reflexión que les quiero regalar para terminar en este momento. David tuvo muchas piedras en su camino y en su crecimiento. Y cuando él era cuidador de ovejas, nadie lo miraba, nadie lo tenía como enemigo. Pero cuando fue ungido por el Señor, cuando estuvo en la presencia del Señor, cuando mató a Goliat y cuando él iba a las batallas, que el pueblo comenzó a decir, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Entonces en ese momento los filisteos, los enemigos, pusieron los ojos en él. Comenzó a tener piedras. El mismo Saúl se volvió enemigo de él, que lo quería matar. Pero ¿sabes qué dice? La piedra, el distraído tropieza con ella. El violento la usa como proyectil. El emprendedor construye con ella. El caminante, cansado, la usa como asiento. Para los niños, la toman como un juguete. David mató a Goliat con la piedra. Y Miguel Ángel hizo con ella la más bella escultura. En todos los casos, oye bien esta reflexión, en todos los casos, la diferencia no está en la piedra, sino en el hombre, en la persona que decide aprovechar la piedra para el propio crecimiento. Esa es la verdad. Nosotros, hermanos, para terminar, cuando tenemos tropiezos y una vida de aflicciones, a veces, ¿sabes qué decimos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Señor, ¿por qué me pasó a mí? Tú ya no me quieres, tú te apartaste de mí, tú ya no estás conmigo. Ese es nuestro pensar y nuestro parecer. Recuerdo la enseñanza de la Biblia en el libro de Job, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Sabes qué le dice la mujer a Job? Le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Y sabes qué le dijo Job? Le dijo, como suele hablar cualquier mujer fatua, así has hablado tú. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Y sabes qué significa fatuo? Fatuo significa a una persona tonta, una persona estúpida, una persona que sus acciones habla sin pensar. Es delirante en sus afirmaciones. En tus aflicciones, gloria a Dios. En tus triunfos, gloria a Dios. Porque Él siempre está
para ayudarte. Y que tus piedras y tus tropiezos sean para ti oportunidad de con esa piedra hacer una bonita escultura. Quiero dejarte esta tarea, hermano. Reconozcamos el poder del Señor. Él te acompañará en tu desierto. Él abrirá tus ojos. Reconozcamos el poder del Señor. Él te acompañará en tu desierto. Hermano, que Dios te bendiga, que te acompañe. Permíteme orar por ti. Shalom. Que la paz de Cristo esté contigo y conmigo permanentemente.